de la humanidad llegó a su fin. Más de 70 millones de personas fueron víctimas de los enfrentamientos, la hambruna, la enfermedad. En 1945 cambió la historia del mundo para siempre. El triunfo sobre el nazismo alemán. De hecho, la mayor parte de Europa los había apoyado el ejército, y por encima del ejército japonés también se allanó el camino a la recuperación. Este año en Beijing se celebraron las efemérides de la victoria de la Gran Guerra Patriótica y la Segunda Guerra Mundial. Hubo grandes desfiles militares conmemorando la contribución decisiva del pueblo de la Unión Soviética para así derrotar a la Alemania nazi, el papel de China para derrotar a Japón con sus pretensiones militares, un sentido homenaje a los aliados que estuvieron por el lado de la verdad contra la fuerza del mal, y uno de los resultados fundamentales fue la creación de las Naciones Unidas, resultado de esa guerra, y los principios de su carta convenidos por los próceres de nuestra organización siguen sirviendo de luz de esperanza para la cooperación internacional, reflejan centenares de experiencias sobre la coexistencia de los estados y siguen siendo plenamente relevantes en esta época multipolar. Lo único que permanece es que todos los estados miembros tendrían que cumplir estrictamente con todos estos principios, totalmente, pues están entrelazados, pero en la práctica la situación es distinta. Hay violaciones graves del principio de la igualdad soberana de los estados, y esto socava la fe en la justicia misma, generando crisis y conflictos. La raíz del problema está en los intentos de dividir el mundo entre democracia, autoritarismo, los que estén en la mesa, los que estén en la carta, los elegidos que pueden hacer lo que quieran, y los demás quienes se ven obligados a atender a los dorados. Somos fieles al principio de la igualdad, es la garantía de que todos los países puedan asumir su debido papel en el ordenamiento mundial, independientemente de su poderío militar, el tamaño de su población o el tamaño de su territorio o economía. El principio de evitar usar la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza siempre se ha reiterado. El bombardeo de la OTAN de Yugoslavia, la invasión de Irak por la coalición estadounidense y las operaciones de la OTAN para cambiar el régimen en Libia, todo esto fue una tragedia. Hoy la fuerza ilegal de Israel contra los palestinos y las acciones agresivas contra Irán, Qatar, Líbano, Siria, Irak podrían generar una conflagración en el Medio Oriente. Condenamos definitivamente el ataque de Hamas contra los civiles israelíes el 7 de octubre de 2023, pero no se puede justificar el asesinato brutal de la población civil de Palestina, tampoco se puede justificar el ataque terrorista, tampoco se puede justificar el castigo colectivo contra la población de Gaza, donde los niños sufren en medio de las bombas y la hambruna. Se destruyen hospitales y escuelas y centenares de miles de personas están sin hogar. No hay justificación para la anexión de Cisjordania. Estamos frente a un intento de una especie de golpe de Estado donde se acaban con las decisiones que hubieran dado pie a la creación de un Estado palestino. Varios estados reconocieron al Estado palestino o anunciaron su intención de hacerlo hace varios meses. Entonces ahora surge la duda, ¿por qué esperaron tanto? Pareciera que hubieran esperado que cuando se convocara la Asamblea General ya no quedara nada y no hubiera nada por reconocer. Se necesitan acciones urgentes para evitar esta situación, y esto fue lo que se recomendó en la conferencia de alto nivel sobre Palestina. Los ataques contra las instalaciones iraníes bajo salvaguardas del OEA ha de condenarse, al igual que los ataques contra la capital de Qatar cuando se celebraban negociaciones con Hamas con la participación de mediadores estadounidenses, entre otros. Ayer en el Consejo de Seguridad del Occidente rechazó una propuesta lógica de China y Rusia para prorrogar el acuerdo de 2015 del programa nuclear iraní para que hubiera tiempo para la diplomacia.
Esto puso de relieve la política occidental de socavar las soluciones constructivas en el Consejo de Seguridad y su voluntad de lograr concesiones unilaterales a través del chantaje y las presiones, política inaceptable. Todas las manipulaciones para restaurar las sanciones antiraníes y las sanciones mismas son ilegales. Las revoluciones de colores se han convertido en realidades y las sanciones unilaterales se han convertido en herramienta de la diplomacia occidental. Independientemente de las excusas, la esencia de estas sanciones es la misma: suprimir e intimidar a los competidores en la economía mundial y la política. Rusia, con la mayoría absoluta de los Estados miembros de la ONU, pide que se levante inmediatamente, sin condiciones previas, el bloqueo contra Cuba, que lleva más de 60 años. Se debería eliminar, además de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Solidarios somos con el pueblo de Venezuela ante las sanciones externas y las amenazas. Latinoamérica y el Caribe han de seguir siendo una zona de paz y cooperación. Un ejemplo flagrante de cómo se socava la soberanía y cómo se inmiscuye en los asuntos internos se ve en los Balcanes, donde un principio tan básico como la necesidad de que todos los miembros de la ONU cumplan con las decisiones del Consejo de Seguridad se está vulnerando. El reconocimiento unilateral de la independencia de Kosovo, contrario a la resolución 1244, en esencia fue un atentado contra la estructura estatal de Serbia. Ahora Occidente busca acabar con Bosnia y Herzegovina al acabar con el acuerdo de paz de Dayton. Tanto en Kosovo como en Bosnia se está atacando los intereses vitales del pueblo serbio, incluidos los derechos ancestrales de la religión. El régimen de Kiev, quien tomó el poder como resultado de un golpe inconstitucional organizado por Occidente en 2014, ha sentado las bases para eliminar la Iglesia Ortodoxa y la eliminación legislativa del ruso en todos los ámbitos, en la educación, la cultura y los medios. Ucrania es el único país del mundo que había prohibido de forma legislativa el uso de la lengua materna de casi la mitad de la población. No se prohíbe el árabe en Israel, no se prohíbe el hebreo en los países árabes, ni en Irán tampoco, pero se prohíbe el ruso en Ucrania. Les recuerdo el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas, que destaca la necesidad de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distingo de raza, sexo, religión, y Europa sigue obsesionada con esto, con el ánimo de derrotar de manera táctica a Rusia. Y en este sentido se permite todo: ataques terroristas contra políticos, tortura, ejecuciones extrajudiciales, bombardeos de blancos civiles y también sabotear las centrales nucleares de forma temeraria. El presidente Putin ha señalado que Rusia está dispuesta a negociar para eliminar las causas raíces de ese conflicto. La seguridad y los intereses vitales se tienen que garantizar. Los derechos de los rusos y los pueblos rusófonos en los territorios bajo control del régimen de Kiev se tienen que restaurar plenamente. Por ello, estamos dispuestos a negociar garantías de seguridad para Ucrania. Ni Kiev ni sus aliados europeos parecen entender la gravedad de la situación. Tampoco quieren negociar con sinceridad. La Alianza del Atlántico del Norte sigue ampliándose hasta nuestras fronteras, contrarias a las garantías que se le dieron a los líderes soviéticos para que no avanzaran ni una pulgada al este. Contrario a los compromisos de los miembros de la OTAN en la OSCE para respetar los principios de la indivisibilidad de la seguridad y no fortalecer su seguridad a expensas de los demás ni buscar el predominio. Propusimos que las capitales de la OTAN cumplieran con sus compromisos y convinieran garantías de seguridad jurídicamente vinculantes. Nuestras propuestas en 2008 y posteriores, incluido en diciembre de 2021, se desatendieron y se siguen desatendiendo hasta la actualidad. Además, las amenazas del uso de la fuerza contra Rusia se están haciendo cada vez más. Se le acusa a Rusia de planear un ataque contra la Alianza del Atlántico del Norte y los países de la UE. Pero el presidente Putin rechaza estas acusaciones. Rusia nunca ha tenido y no tiene esas intenciones, pero cualquier agresión contra mi país
recibirá respuesta decisiva. Que no quede duda entre los miembros de la OTAN y la UE, que no solo les dicen a sus votantes que la guerra con Rusia sería inevitable, los obligan a ajustarse el cinturón. Hablan también de preparativos para atacar Kaliningrado y otros territorios rusos. Esperábamos el diálogo ruso-estadounidense después de la cumbre en Alaska. Al acercarse la nueva administración de Estados Unidos es una forma de contribuir a una solución realista a la crisis ucraniana. También buscábamos una cooperación pragmática sin una postura ideológica. Rusia y Estados Unidos tienen una responsabilidad especial para la situación del mundo para evitar una guerra que afectaría a toda la humanidad. Mantener la estabilidad estratégica es el objetivo de la nueva iniciativa de Rusia que fue presentado por el presidente Putin el 23 de septiembre. Muestra la voluntad de cumplir con los límites cuantitativos del nuevo tratado START durante un año después de su vencimiento, el 5 de febrero de 2026. Siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo y no tome medidas que vulnerarían el equilibrio existente de capacidades de disuasión. La aplicación de nuestra propuesta generaría las condiciones necesarias para evitar una carrera armamentista estratégica, para así mantener suficiente previsibilidad en el ámbito nuclear y mejorar el entorno general en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. En diciembre de este año celebraremos el aniversario 65 de la adopción por parte de la Asamblea General de la Declaración para otorgar independencia a los pueblos y países coloniales. El proceso de descolonización, donde la Unión Soviética participó activamente, incide en la realización de los derechos de los países a la libre determinación. Los pueblos de África y Asia se niegan a vivir bajo el yugo de los colonizadores, tal como después del golpe de Estado de 2014 en Ucrania. Crimea, Donbass y Novorossia se negaron a someterse al régimen neonazi de Kiev, que había tomado el poder de manera ilegal. No representa los intereses de la población, también ha desatado una guerra en su contra. En ambos casos, el principio consagrado en la Declaración de 1776 de Independencia y que fue reafirmada posteriormente por muchos presidentes estadounidenses, se puso en práctica. Es el principio de que los gobiernos derivan sus poderes justos del consentimiento de los gobernados. Ni los colonizadores ni el régimen de Kiev recibieron el consentimiento de los pueblos que buscaban dominar. Este principio evidentemente se reafirmó en la Declaración de 1970 de Naciones Unidas, que señala que hay que respetar la integridad territorial de los países cuyos gobiernos representan a la totalidad de la población que vive en el territorio concernido. Hoy África y todo el sur global está en un nuevo despertar buscando la plena independencia y la ONU no puede ser indiferente. En diciembre la resolución sobre la erradicación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones se adoptó. Pedimos el próximo paso, una decisión para declarar que el 14 de diciembre sea el Día Internacional para la Eliminación del Colonialismo. Saludamos el papel del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas para consolidar los esfuerzos en contra de las prácticas discriminatorias y neocoloniales contra la mayoría del mundo. Invitamos a todos los estados independientes a sumarse a esa iniciativa. El equilibrio actual de poder en el mundo ha cambiado radicalmente frente al sistema de hace 80 años. La descolonización y otros grandes cambios han cambiado la cartografía política del mundo. La mayoría mundial está exigiendo sus derechos. La Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, desempeñan un papel especial como mecanismos de coordinación de los intereses del sur global y del este. La influencia de la Unión Africana, CELAC y otras agrupaciones regionales aumenta. Estas nuevas realidades no se han incorporado adecuadamente en el marco institucional de nuestra organización. La reforma del Consejo de Seguridad es particularmente importante. Rusia pide su democratización exclusivamente a través de la expansión de la representación de África, Asia y Latinoamérica.
Apoyamos un puesto permanente para India y Brasil y también corregir la injusticia histórica que ha sufrido África de conformidad con los acuerdos alcanzados por los países del continente mismo. Recientemente el secretario general Guterres propuso una reforma amplia de la ONU. No estamos en contra de un debate abierto sobre esta iniciativa. El principio ha de ser el retorno a los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas que Occidente durante muchos años ha buscado reemplazar con su ordenamiento reglamentario. El trabajo ha de ser transparente, con la participación y tomando en cuenta los intereses de todos los Estados miembros. Le pedimos al secretario general y todo el personal de la Secretaría que cumpla estrictamente con la imparcialidad y la equidad de conformidad con el artículo 100 de la Carta. Tentativas de un golpe de Estado en la Secretaría, su privatización por parte de un puñado de países no se puede permitir. La composición de la Secretaría ha de reflejar las nuevas realidades y garantizar una representación justa de la mayoría del mundo. Esperamos un debate constructivo sobre el avance de la organización en una reunión especial del Consejo de Seguridad que presidirá Rusia. Se organizará en el Día de Naciones Unidas el 24 de octubre. La reforma de la ONU solo forma parte de una tarea compleja de transformar todo el sistema de gobernanza mundial. Esto incluye la democratización genuina del FMI, el Banco Mundial y la OMS, de conformidad con el peso y el papel del sur y el este en la economía, el comercio y el financiamiento. Las reformas no pueden desatender la realidad. La situación de seguridad a nivel mundial se deteriora. Ya expliqué los motivos, el principal siendo el deseo de mantener la hegemonía a través de la fuerza militar. Más y más países y regiones participan en enfrentamientos. La OTAN está ampliándose hacia el Pacífico, el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, socavando los mecanismos de ASEAN y creando amenazas no solo para China y Rusia, sino también para otros países ubicados en la región. Esta nueva etapa de expansión es justificada por los líderes de OTAN según esta lógica de la vinculación entre la seguridad de Europa con el Indo-Pacífico. Quieren rodear a la región euroasiática y con nuestros aliados queremos buscar una narrativa contraria. En Eurasia buscamos una arquitectura de seguridad indivisible no únicamente para los miembros y sus aliados, sino para todos los países y asociaciones en el continente, incluida la Organización de Cooperación de Shanghái, ASEAN, CSTO, el Consejo de Cooperación del Golfo, entre otras configuraciones. Belarus y Rusia, como aliados, proponen el desarrollo de una Carta Euroasiática de diversidad y multipolaridad en el siglo XXI. Un proceso continental es ineludible en vista del comportamiento de Occidente, que ha hecho el modelo con base en la OTAN, la Unión Europea y la OSCE sin relevancia. No vemos forma de restaurar esa arquitectura tal como han contemplado las capitales europeas. Tenemos que aprender de las lecciones del pasado, sobre todo en situaciones donde de nuevo vemos el nazismo en Europa y donde hay militarización bajo la bandera antirrusa. Es más preocupante, sobre todo en vista de la retórica de los políticos en Bruselas y en algunos países de la UE y de la OTAN. Hablan en serio de una tercera guerra mundial como situación probable. Esto socava los esfuerzos para buscar un equilibrio sano entre todos los miembros de la comunidad internacional al intentar imponer sus enfoques unilaterales frente a todos los demás, vulnerando los requisitos principales de la Carta que ya mencioné, sobre todo el respeto a la igualdad soberana de los estados. Esta igualdad es la base de la multipolaridad que surge. No buscamos una revolución contra nadie. Hemos sufrido más que otros países de las revoluciones. Les pedimos a los Estados miembros y los líderes de la Secretaría que cumplan estrictamente con todos los principios de la Carta de Naciones Unidas sin excepción y sin doble rasero. Solo así seremos fieles al legado de los próceres y los fundadores de Naciones Unidas. Gracias.